Hola, hola mis queridas almas, buenas noches, bienvenidos a este nuevo espacio de conversaciones poderosamente angelicales. Hoy vamos a estar hablando de un tema súper apasionante. Como saben, este año los ángeles me han llevado a explorar nuevas cosas. Entre esas nuevas cosas es a explorar ese mundo de civilizaciones antiguas en donde realmente está nuestra esencia inicial de lo que realmente somos. Entonces, hoy vamos a tener una conversación súper linda porque vamos a conectar la información o no la información. Vamos a conectar dos culturas que tienen que ver mucho con toda esta esencia divina de lo que realmente somos. Vamos a hablar acerca de la conexión que tiene nuestra cultura muisca con Lemuria, esa civilización maravillosa de tanta luz que en nuestro ADN está toda la esencia de lo que somos. Para hoy entonces vamos a tener un invitado súper especial. Él es Javier, Caminante Muisca, se llama su página. Y pues con él vamos a hablar acerca de esto. Ya está por aquí, ya te voy a dar entrada, Javier, para que empecemos que nos abra como esa ventanita o esa nueva ventana para que empecemos realmente a quiénes somos, de dónde venimos. Y bueno, ya veo que Javier se conectó, pero no te estoy viendo. ¿Tú me estás viendo? Sí, ahora sí, ya estamos aquí bien. ¿Cómo estás? Hola, yo no te veo. No te veo, hola Javier. No te veo. No te veo. Bueno, lo importante es que sí que nos vean a los dos y alguien de los que está conectado nos está viendo y nos está escuchando, pues perfecto. Y pues bueno, ya te veré cuando pongamos el video en el feed. Pero bueno, ¿cómo está Javier? Qué rico conocerte. Javier, creo que se fue. Otra vez, nuevamente se salió. Vamos a ver si ahora sí finalmente logramos que nos podamos ver, o si no, nos tocará salirnos y volver ya, otra vez. ¿Ahora sí estamos? Estamos, pero yo no te sigo viendo. ¿No? Lo importante es que sí nos están viendo, ¿no? ¿Será que nos salimos los dos y volvemos a entrar? Nos está viendo, Vivi, ¿nos estás viendo? Arroyave. Sí. La Tata Inés, ¿cómo estás? Hola, Clarita. ¿Nos estás viendo a los dos o es solamente a Eric? Y que nos estén viendo a los dos. Desde que nos estén viendo a los dos y nos estén escuchando. Ah, sí, listo, sí nos están viendo. Javier, ¿cómo estás? Gracias por aceptar esta hermosa invitación. Muchas gracias. Así, sí nos están viendo a los dos. Y bueno, qué gusto escuchar tu voz. Pero bueno, no nos conocemos. Sí, no nos conocemos, pero bueno, ya vamos a tener la oportunidad seguramente de conocernos personalmente. Y bueno, como les decía al inicio de este espacio, pues a mí Los Ángeles me han estado llevando, sobre todo este 2024, a explorar, a adentrarme en nuevas cosas. Como se dice que cuando el conocimiento, pues cuando el alumno está listo, el maestro aparece. Entonces este año ha sido como una exploración mucho más a profundidad de lo que somos realmente, y entre pues toda esta exploración me han llevado a conectarme con Lemuria, con la Atlántida, y bueno, y apareces tú también a decirme que eres un estudioso de la cultura muisca y la relación con Lemuria, y por eso es que vamos a hablar hoy acá. Javier, bienvenido a mi comunidad. Preséntate rápidamente para los que no te conocen y empecemos a hablar de este apasionante tema. Bueno, yo soy Javier Gómez, soy una persona, yo creo que muy curiosa. He tenido la bendición de poder estar desde muy niño,
he estado siempre con la inquietud y con muchas preguntas que normalmente se hace uno y uno dice, bueno, ¿qué pasará aquí? ¿Qué pasará allá? Y después la vida me ha otorgado la posibilidad de viajar mucho por el mundo y poder compartir con Vedas, con yogis, con personas de mucho trabajo espiritual. Okay. Y también, pues digamos que lo que tú mencionas a mí me conecta perfecto porque es básicamente cuando el alumno está listo parece el maestro, entonces pues he tenido la bendición de poder escuchar a Vedas, a muchas culturas, porque he tenido pues una búsqueda y una inquietud muy profunda sobre la espiritualidad y en donde yo digo hoy en día que en donde me siento más cómodo, en donde me siento más feliz, en donde me siento más equilibrado, en donde la información me responde de una manera más sabia en los momentos donde necesito sabiduría, pues es precisamente nuestra cultura muisca, en donde estamos precisamente en este momento en el territorio, lo que es, bueno, el territorio que hoy en día se distingue, pero entonces ahí ya me presento para que me hagas las preguntas que quieras. No sé si tengas alguna inquietud con relación a lo que ya te he dicho o avanzamos. No, no, Javier, avancemos. Tienes raíces muiscas, o sea, yo creo que todos, o sea, la cultura muisca es cultura de Colombia y en especial del territorio en donde estamos, que es como la parte de Cundinamarca, Bogotá y todo esto. Si me estoy equivocando, por favor me corriges porque yo estoy recordando mis estudios de bachillerato. Claramente esa historia que nos contaron no es tan así, pero por lo menos la región. Okay, mira, te cuento un poco. Listo. Sí. La cultura muisca corresponde al territorio en lo que hoy en día políticamente está referenciado como Cundinamarca, Boyacá, Okay. una parte de Huila y una parte del Tolima. Okay. Porque ya hay otro tipo de raíces, porque la diversidad, o sea, lo interesante y el momento lindo en el que estamos es que nos estamos dando la oportunidad de ver nuevas cosas que antes no veíamos. Y eso como cultura y como energía global. Entonces, al darnos la oportunidad de ver otras, de tener otras opciones, otros caminos para poder entender la vida, pues nos hemos dado cuenta que cada quien puede hacer una interpretación del universo con base en su experiencia, en lo que resuena, pero finalmente todo va dirigido siempre hacia una mayor vibración y hacia el amor, ¿sí? Pero entonces, haciendo un poco la conexión con relación a lo que mencionabas anteriormente de Lemuria, quiero referirme, lo primero que quiero que hagamos es que nos pongamos las gafas, unas gafas doradas, para que tengamos la oportunidad de conocer otras formas de entender la vida, ¿no? Entonces, cuando miramos información, por ejemplo, la que nos dijeron, y es que básicamente las culturas ancestrales llegaron por el estrecho de Bering, y uno empieza a hacer un contraste con relación a en dónde quedan los vestigios de culturas a través de América, desde el norte hasta el sur, y si efectivamente las culturas del norte de América son las más antiguas y las culturas del sur las más nuevas, y no es así, no es así precisamente. Entonces, por ejemplo, tenemos pruebas de ello. Entonces, por ejemplo, las momias en Chile, las momias, su nombre es, bueno, espérame que por aquí las tengo. Que son muchos Chintorro. nombres. ¿Quintoro? Las momias Chintorro. Las momias Chintorro tienen 5.000 años de antigüedad. Entonces uno dice, un momento, 5.000 años de antigüedad antes de Cristo. Y si nos subimos un poco más hacia la parte de Mesoamérica, en donde están las culturas mayas, las culturas, las culturas olmeca, la cultura inca está más al sur, más hacia la zona de Perú, y empieza uno a ver coincidencias en términos de su visión, del entendimiento, ¿sí? de cómo perciben, cuál es su cosmovisión, cómo se entiende el todo, que es una espiral, pero ya ahorita vamos a eso. Empiezan a haber coincidencias en términos arquitectónicos y artísticos, como por ejemplo en las Islas de Pascua, las cabezas gigantes que hay son monolitos que en gran medida coinciden con arte similar a la cultura olmeca en Mesoamérica y con la cultura sanagustina aquí en Colombia.
exacto. En Bolivia, en Tiwanaco, ¿no? En esa ciudad tan misteriosa que hay, en donde realmente ahí sí hay vestigios de seres gigantes y que también hay mucha similitud con la isla de Pascua. Exacto. Entonces, ahí, cuando uno empieza a recoger ese tipo de elementos, que hace parte de una cultura que tiene similitudes, y cuando uno ve también físicamente, por ejemplo, a los ancestros de los neozelandeses, ¿sí? A las culturas tribales neozelandesas, que traen ese tema de la jaca en los partidos de rugby y toda la cosa, uno mira el parecido físico que tiene, por ejemplo, con los hawaianos y una visión similar del, por ejemplo, el Hoponopono. Bueno, ya luego si la conversación lo da, miramos, si hablamos un poco sobre sanación. Pero entonces lo interesante es que hay muchas similitudes en diferentes puntos que rodean lo que es el Pacífico. Entonces, y si uno se va, que hoy en día que está muy de moda el reggaetón, si uno se va a una zona que se llama Yonaguni, en la parte sur de Japón, existen vestigios de vida, de arquitectura, a tan solo 50 metros por debajo del nivel del mar. Okay. Entonces, hay muchos elementos en donde uno conecta los diferentes puntos, y es el tiempo de la información que nos dieron cuando estábamos en el colegio, uno. Dos, las similitudes biológicas de fauna y flora, las similitudes en diferentes zonas, además porque son tremendos navegantes. Cuando uno empieza a estudiar sobre la ancestralidad, se da uno cuenta que los navegantes hawaianos tenían la capacidad de poder entender las estrellas y poder guiarse por 5 puntos cardinales. 5, no 4, 5. Entonces, hay muchos elementos que muestran también, tenían la capacidad de poder navegar millones de kilómetros a través del Pacífico. Entonces, ya se empieza a entender que existe alguna información precedente a las culturas ancestrales que conocemos y que tenemos pues más información todavía porque son más recientes, y pues eso nos lleva a entender también modelos de pensamiento que hoy en día están pues conectándonos también, y es mostrando que existen otros caminos para encontrar sanación, para encontrar respuestas, porque finalmente pues de eso se trata también la conversación, dirigirla hacia, bueno, y la información sobre los Muiscas y Lemuria, ¿cómo me puede ayudar para un mejor vivir? Exacto. ¿Hacia dónde me puede llevar, no? De eso se trata, además porque lo que tú decías hace un ratico, y es que las memorias de la Tierra en este momento, en donde la vibración planetaria está ascendiendo, en donde tenemos un estado de conciencia y un alza de conciencia mayor a la que teníamos hace 6 meses, hace un año, hace 2 años, nos están mostrando muchas cosas, y ligar estos temas con lo que tú dices, cómo me sirven a mí y en qué me benefician, es porque realmente ahí nos están mostrando quiénes somos, de dónde venimos, cuáles son esas memorias ancestrales de dolor que vienen desde esas culturas, desde 5.000 años antes de Cristo, y que están en nuestro ADN, y que cuando nos damos cuenta de eso, las cosas empiezan a cambiar en beneficio de esto a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Ahí es donde se hace la relación. Qué lindo, qué lindo. Sí. Tú me traes un tema a la cabeza, y es cuando uno empieza a hacer un contraste, que es algunos de los contrastes que yo he hecho a través de mi estudio de la espiritualidad y de la visión ancestral, versus un poco lo que nos dijeron siempre en el colegio cuando éramos niños y con la cultura en general. A nosotros nos enseñaron mucho como a etiquetar ciertas cosas, ¿no? Entonces, como el cielo, el infierno, lo bueno, lo malo, como ciertas cosas, ¿no? Y ahí entra algo que es bien relevante con relación a la cultura ancestral, que nos sirve a nosotros para la vida diaria, y es que dentro de las culturas ancestrales no se etiquetaba, sino la visión era en espiral. O sea, me refiero específicamente al punto en donde la oscuridad no está vista como necesariamente algo negativo, sino hace parte del inframundo y tiene una conexión y tiene una necesidad también para que de ahí surja, para que de ahí nazca como la semilla, pues toda la luz y todo lo que sigue avanzando como una espiral. Y cuando hoy en día la ciencia, por ejemplo, nos muestra la visión total del universo, nos lo muestra como una espiral. Y ese espiral es la representación de Shiminigawa, que es el dios Muisca. Wow.
Ujú. Sí, mira que eso que acabas de decir es la dualidad en la que vivimos. Estamos en una tercera y cuarta dimensión en donde hay dualidad. Eso es inevitable. Pero estas culturas ancestrales, incluyendo la muisca, yo creo que nace de Lemuria, yo creo que todos nacemos de ahí. Eh, la dualidad no, o sea, en una quinta dimensión la dualidad no existe, pero estamos viviendo acá en esta madre tierra en donde la dualidad es inevitable y esa es la maestría espiritual que tenemos y que venimos a hacer, a entender que somos seres, que somos luz y oscuridad, y no quiere decir que la oscuridad sea algo malo, ni es el infierno, ni nada de eso, sino que eso es lo que nos han enseñado y nos han metido en la cabeza desde que nacemos. Entonces, entender que somos la luz y la oscuridad, lo femenino y lo masculino son las dos caras de una misma moneda y ambas se necesitan y ambas están dentro de nosotros. Y eso es lo que nos están mostrando estas memorias ancestrales que están saliendo en este momento. Y entender eso nos va a llevar a un estado de poder entender y comprender y como que alivianar cargas y poder sanar realmente esa relación que tenemos tan, tan, tan oscura, digámoslo así, con estas polaridades y estas dualidades. Claro, hay algo que es muy lindo con relación a lo que tú estás diciendo, es muy bello, porque nosotros no tenemos la culpa de sentirnos con esa dualidad, porque es un trato previo a esta carnalización, a este proceso de vida, ¿sí? Es un trato previo espiritual, en donde si lo miramos desde la óptica ancestral, nosotros somos Dios, hacemos parte de Dios, somos una gota de Dios y Dios experimenta a través de nosotros. Exacto. Entonces, así es. Esa experimentación de Dios, pues obviamente es una espiral que va avanzando y que cada vez tiene más conocimiento, más sabiduría, mayor claridad, mayor experimentación también a través de todo, del dolor, ¿sí? Que el dolor hace parte del crecimiento, el sufrimiento ya se puede negociar, pero el dolor definitivamente hace parte también de la transformación, ¿no? Entonces, hay algo, por ejemplo, muy lindo para que se lo lleven hoy, que es bien bonito, y es la forma, una pequeña base, o sea, les voy a contar solamente el número 1 y el número 2 de la cultura muisca, porque como somos una cultura que se transmite a través de la boca y el oído, no a través necesariamente escrito, entonces las historias tienen que volverse lo más simples posibles para que se pueda entender el todo. Wow. ¿Sí? Wow. Entonces, el primer número es el ata, que es como un palíndromo que empieza con A y termina con A. Es el número 1 en lengua muisca, ¿sí? en lengua chibcha, en muiscún. Sí. Y el número 1 quiere decir el todo, es la unidad, es el todo. ¿Sí? Entonces, desde ahí ya se parte una diferencia en términos de no identificarse como la dualidad, sino identificarse como la totalidad. Por eso dentro de la ancestralidad se le habla y se le dice el gran espíritu, porque todo hace parte del gran espíritu, todo es una totalidad. Entonces el ata, la forma como se explica dentro de la cultura muisca es, yo sé que todos tenemos dentro de nuestra memoria colectiva ranas. Si uno se mueve por Bogotá, uno ve ranas, uno ve, no ranas literalmente los animales, sino uno ve la forma en la arquitectura, en algunos puntos, y tiene que ver, inclusive también hay un juego en Bogotá que se llama Rana precisamente. Entonces uno dice, pero ¿por qué pasa eso? Esa fue una pregunta que yo me hice en algún momento. Y resulta que la forma como los papás o como los sabedores de diferentes ángulos les explicaban a las personas cómo iniciaba el universo, se lo explicaban con una ranita. Porque la rana es la que tiene la capacidad de vivir como un anfibio en el aire, pero tiene a sus bebés, a sus renacuajos en el agua. Entonces, wow. La visión muisca es, Dios vive en la 10ª dimensión y baja a la 3ª dimensión para crear el todo. ¿Sí? Entonces, por eso está representada por una rana. Entonces, con esa simplicidad se va entendiendo la totalidad del entendimiento desde la óptica muisca. Qué bonito, qué bonito. Además que esa sabiduría ancestral nos está mostrando nuestra verdadera esencia. O sea, nosotros de verdad que estamos tan contaminados de tantas cosas que nos han inculcado, desde el amor, digámoslo así, veámoslo desde ahí, desde el amor, que nos han hecho
separarnos de todo esto tan simple y tan bello como lo que tú nos estás contando. Nos han inculcado inclusive renegar de nuestra cultura, de nuestros ancestros. Nosotros aquí en Colombia, los indígenas, no importa la región que sean, los tenemos relegados. Pero lo más lindo es que en este momento, y siento yo no sé tú cómo lo ves, Javier, es que en este momento estamos volviendo a entender y a conectar con esto, porque la misma Madre Tierra está sacando todo esto y nos está haciendo ver otra visión, como tú dijiste al principio, pongámonos esas gafas doradas y empecemos a ver la vida de otra manera. Totalmente de acuerdo. Y ese es otro punto súper interesante de ver las cosas de una forma diferente. Y lo conecto con las gafas doradas, porque cuando tú entiendes desde la óptica muisca, que todo hace parte del gran espíritu, que todo está cobijado por una gran malla que lo cubre todo y todo hace parte de un todo, ¿sí? Todo lo que tú hagas sin conciencia, así sea un objeto, un animal, cualquier elemento, tiene un espíritu. Entonces, cuando pasa un poco el protagonismo de lo que nos han contado a través de cierto proceso en el colegio y en ciertos espacios en donde nos dijeron es que definitivamente la verdad es esta y está todo encuadrado dentro de estos parámetros y todo se centra en el antropocentrismo, en el humano como el centro. De hecho, las religiones judeocristianas ponen a Dios como un ser humano. Entonces eso lo que hace es que divide la visión del ser humano con relación a la naturaleza. Entonces por eso la concepción de muchas de las cosas que están en el presente, como por ejemplo la medicina o cuando pasa algún tema de un virus, no, es que nos viene a atacar un virus, porque nos autopercibimos y eso hace parte de la cultura inculcada, que estamos por fuera del ecosistema, ¿sí? Entonces al estar por fuera del ecosistema perdemos empatía por el ecosistema. Y cuando perdemos empatía por el ecosistema, pues se generan desarrollos que le hacen mucho daño a la Tierra, y la Tierra pues es un ser vivo de conciencia de millones de años, que es la forma como se percibe también desde la ancestralidad, que si nosotros no somos conscientes con ella, pues ella se va a incomodar y ella puede estar sin nosotros también. Claro. Nosotros no necesitamos a la naturaleza, la naturaleza, no, ¿cómo es? No, sí, nosotros, la naturaleza es la que nosotros somos los que necesitamos a la naturaleza no nos necesita, al contrario. Sí. Exactamente. Entonces, sí. Vale. Dime. Y eso que estás diciendo es lo que realmente tenemos que empezar a entender, la unidad. Y tú lo mostraste súper lindo, la unidad. O sea, no estamos separados de la naturaleza, ni de los animales, ni de los minerales, ni del cosmos. Somos uno. Y somos esas células de la Madre Tierra, de Gaia, de esa gran conciencia, en donde realmente cuando nos entendemos así, entendemos que esas células, esa célula que soy yo, pues empieza a formar muchas cosas. Somos como también esa semilla que nunca deja de acabarse de crear. Entonces, eso es muy bonito verlo, y los ancestros lo tenían claro, lo tenían claro. Muy fácil, ¿no? Muy fácil de entender. Sí, es muy fácil de entender y lo tenían ahí. Y mira que en toda esta indagación o esta exploración o esta recordación en la que me tienen, porque el trabajo con los ángeles me ha llevado digamos que desde lo más sencillo hasta lo más profundo, y ahorita siento que me están llevando realmente a la profundidad de entender todo esto. Y es, por ejemplo, entender que aquí en Colombia, y en esa parte de que relaciona los muiscas, la laguna de Guatavita es una de las lagunas que guarda uno de los discos solares de Lemuria. Entonces ahí es donde tiene también la conexión de Lemuria y los muiscas. Y eso para mí ha sido wow. Yo dije, ¿cómo así? Yo he ido a la laguna de Guatavita a mirarla y la vi, pasé y no sentí nada, y cómo así que allá está uno de los discos solares. Ok.
Qué bonito, qué bonito. Entonces, sí, es uno de los discos solares Semancó, que es uno de las 12, y además que todos los discos están acá en América Latina. O sea, están desde la Antártida hasta el Monte Shasta. Están distribuidos a lo largo de toda la cordillera de los Andes, que ese gran dragón que en este momento está la energía Kundalini de la Tierra a este lado, porque se trasladó de lo que fue los Himalayas para acá. Y por eso el despertar que estamos teniendo y las memorias de la Tierra que están saliendo, sobre todo acá en esta parte de Latinoamérica, Colombia y pues bueno, todas estas culturas, todo esto es lo que nos está despertando. Por eso es que siento yo que acá en Colombia estamos viviendo un momento muy interesante a nivel de alza de conciencia, porque todo esto está saliendo. Qué bonito, qué bonito. Chévere. Bueno, yo les prometí algo, les dije que les iba a contar sobre los 2 primeros números de la cultura disca para que tengan el segundo número. Está muy chévere lo de los discos, pero no tengo información para complementar. Después compartiremos. Dale. Pero les cuento sobre el segundo número. El segundo número es Bosa o Bosha y está conectado con la energía femenina y es inhalar y exhalar. Ese es el número 2. Entonces, el número 2, aparte pues, de que cuando nosotros no conocíamos el significado, por ejemplo, de la palabra Bosa, que es una zona de Bogotá, en la parte sur de Bogotá, quiere decir inhalar y exhalar, es la energía femenina y es la que genera, pues finalmente, la existencia y el balance sobre las 3 dimensiones en las que estamos. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito eso! ¡Qué lindo! Y mira que ahí es de verdad entender, porque para todas estas culturas ancestrales la energía femenina y masculina, o sea, ellos tenían claro que estaban dentro de nosotros y que era necesario para la creación. Entonces, ellos no veían esa separación de estar más a lo masculino o estar más a lo femenino, o que si es uno masculino entonces es el empoderado, el que arrasa con todo, etcétera, y la femenina es la que está ya como sumisa, como escondida. No, es totalmente una completud de todo. Claro, sí, también, porque sí, las religiones judeocristianas ubican a la mujer siempre dentro de un punto muy controversial, ¿no? Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, la historia de Eva, fue la que tuvo la tentación primero y luego tentó a Adán, entonces, y cuando uno mira, por ejemplo, las jerarquías dentro de los estándares, sí, de las jerarquías religiosas, normalmente las mujeres no tienen esos rangos superiores. Mientras que en las culturas ancestrales, por ejemplo, la cultura muisca, que es de las que estamos hablando sobre todo, se tenía la zona de luna y la zona de sol. La zona lunar, que es Chía, y la zona solar, que es Suba o Subamuxi, donde hoy en día está ubicado Sogamoso, que es una de las principales ciudades de Boyacá, era la parte solar. Entonces todo se veía desde un balance, desde un equilibrio entre los dos, entre el masculino y femenino, el día y la noche, la luz y la sombra, y por eso también cuando uno mira el proceso que tiene, por ejemplo, Bogotá viene de la palabra Bacatá y Bacatá viene de la palabra Mucutá, que quiere decir tierra de cultivo, pues uno dice, con razón, es una ciudad que mueve tanto la economía porque es una tierra que produce y que mueve en cada rubro por lo menos más del 50% de la economía de toda Colombia, Bogotá. Entonces, tiene sus montañas, ¿no? Tiene Monserrate y tiene Guadalupe. Lo que pasaba ancestralmente cuando estaba viva la cultura muisca en su totalidad, la energía masculina era precisamente Guadalupe, la energía masculina. Y luego lo que hicieron fue cambiar por energía femenina y hoy en día se llama Guadalupe, y Monserrate era la energía femenina. Entonces hoy en día está cambiada el modelo energético de cada montaña. Y eso también nos entrega respuestas sobre la lectura que estamos teniendo
del presente y también empezar a entender pues, qué tipo de elementos generan también un balance en espiral para una evolución hacia adelante, ¿no? Sí, wow, wow, qué lindo, qué lindo. O sea, saber que estamos en territorio sagrado, realmente. Eso cambia la perspectiva de cómo tú empiezas a entender la dinámica de lo que vives. Porque mira, Javier, que yo, por ejemplo, yo vivo aquí hacia el norte de la ciudad. Yo no sabía, por ejemplo, que en un parque aquí que está a 2 cuadras de mi casa hay unas piedras. Y yo, si uno ve las piedras y son piedras, pero cuando yo me doy cuenta y me muestran que es que eso, ahí era un observatorio muisca que estaba conectado directamente con Monserrate. Imagínate. Hay un parque también en la 140 hacia el norte de la ciudad, hacia arriba de la autopista, que también era un observatorio muisca y están las piedras ahí. Y es entender que estamos realmente en territorio sagrado. Cuando tú vas al centro de Bogotá, independientemente de cómo esté ahora, de cómo se siente y todo eso, cada iglesia fue construida sobre territorio sagrado muisca y está conectadas con las 7 lagunas sagradas de los muiscas. El Museo del Oro. El Museo del Oro está conectado con una estrella que era de cosmovisión, me imagino que los muiscas tenían que ver con eso, que es la estrella Aldebarán, y también con un monte sagrado aquí en Cundinamarca. Entonces, que se esté mostrando todo esto y que nos estén dando como toda esta información, es realmente entender que estamos en un territorio sagrado y que tenemos que empezar a conectarnos con estas culturas porque nos están dando muestras de lo que realmente somos y para dónde vamos y por qué y cómo podemos de verdad cambiar nuestra perspectiva de vida para nuestro beneficio y mejorar nuestra salud a todo nivel. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, porque todo está conectado. Ahora tú me hiciste pensar en salud a todo nivel. Salud a todo nivel Uh-huh, tiene mucho que ver también con las medicinas ancestrales, ¿no? uh-huh, Entonces, cuando uno también tiene esas gafas multicolor, en donde uh-huh. puede ver también que la medicina no es solamente esa línea de desarrollo tecnológico que en muchas ocasiones es muy válida y nos sirve para muchas cosas, que es la medicina, digamos que la que está desarrollada alrededor del mundo, que Uh-huh. tiene más o menos 200 años, 300 años, desde que los padres, los curas, los líderes de la iglesia hacían ese proceso de curación. Uh-huh. Mientras que cuando uno lo compara con los abuelos, con los taitas, con los sabedores, sobre todo con los taitas que entregan medicina de yagé, medicina de ayahuasca, por ejemplo, en Perú o en Bolivia, uno entiende que el yagé es al taita como el taita es al yagé, porque es una información médica que viene desde hace más de 1000 años, ¿sí? Que todavía está viva. Obviamente hay que tener cuidado con ciertos temas porque hay que ir donde sea un taita de verdad, porque el taita es al yagé como el yagé es al taita, porque está conectada con la energía de una persona que está en proceso también de despertar, que tiene un interés espiritual, que tiene todo un trabajo, que tiene mucha ritualización y mucho entendimiento y mucha palabra de tradición y tradición y tradición y un abuelo anterior para poder sanar mente, cuerpo y espíritu, ¿sí? Eso es un poco también el foco y la posibilidad de ver también esa vertiente de las medicinas ancestrales, en donde no solamente se está viendo el individuo como un ser independiente, como muchas veces se ve la medicina como, no, si le duele el estómago, entonces tómese esto, pero eso le afecta, tiene un efecto secundario. Pero cuando vamos hacia medicinas ancestrales, lo que se tiene, aparte de la información y de la energía y del proceso, porque los taitas, por ejemplo, con el caso del yagé, los taitas hacen su propio yagé, lo cocinan. Entonces es su energía todo el tiempo trabajándose en rituales, en ritualización, en proceso, con razones específicas para cada cosa, porque eso también hace parte de la ancestralidad y es el nivel de conciencia con el que das cada paso. Por eso desde la cultura muisca se dice el pensar bonito, hablar bonito y actuar bonito. Ah, qué bonito. Súper.
Sí, todo súper chévere. Y ahora que tocas el tema de las medicinas ancestrales, eso también está ahorita, o sea, como digamos que también se está convirtiendo como en una moda y ahí es donde tú dices, hay que tener cuidado con eso porque eso es también sagrado, es no tomarlo porque ahora vamos la moda del yagé y vámonos a tomar yagé porque sí, de eso no se trata. Yo todavía no he llegado al yagé, no me ha llamado todavía, pero sé que eso es muy sagrado como todas las plantas sagradas. Claro, sí. Lo que tú mencionabas ahorita sobre la columna o el dragón o la columna vertebral de América, Ujú. pues precisamente el desarrollo de esta planta se da precisamente por la columna vertebral de América, de Latinoamérica, porque es el punto de cruce entre el Amazonas con los Andes. Mm, Entonces, ese cruce y esa maravilla de biodiversidad que tiene nuestro planeta, y en sí. esta zona en particular, cruzando la Amazonía con los Andes en altitudes más o menos parecidas a las de aquí, 2.600 metros, Ujú. nace esta planta que se transforma dentro de las culturas principalmente incas y empieza a haber un estudio de cómo generar la limpieza total, lo que tú mencionabas anteriormente, la limpieza de ancestros, el equilibrio sobre una vida en mejor calidad, ¿sí? Pero todo se tiene que hacer sobre ciertos parámetros. Lo primero es, digamos que ya que tocamos el tema de la precaución sobre la medicina ancestral, es si tú quieres tomar medicina ancestral, debes estar precisamente con un médico ancestral. ¿Quiénes son los médicos? Los taitas, no facilitadores. O sea, yo lo que recomiendo es ir directamente en donde se encuentran las personas que tienen todo el proceso, todo el conocimiento, toda la sabiduría para que su energía esté también equiparada en todo el proceso pues, de la ritualización de la energía de los elementos también de la tierra. Lo segundo es que hay que informarse bien, ¿sí? Y entender que tiene que haber una preparación previa. O sea, por lo menos 8 días antes tiene que haber. Nosotros en nuestro cuerpo tenemos diferentes sentidos: el oído, la vista, el olfato. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a escuchar previamente? ¿Qué es lo que yo voy a comer previamente? O sea, para que mi cuerpo esté más dispuesto a recibir una medicina. ¿Sí? Eso es súper importante. Okay. Entonces, saber a dónde voy, saber que definitivamente tengo que prepararme para poder recibir la medicina de la manera más efectiva. Ir, si se va, pues es mejor que se pregunte específicamente de qué comunidad es, ¿sí? Qué tanto tiempo de experiencia tiene el taita, sí, entender, indagar un poco más y entender un poco más sobre el lugar en donde se va a ir y definitivamente entender el llamado. O sea, hay un llamado con la medicina dentro de las personas que tomamos yagé, decimos que la medicina nos llama y nos lleva también a esos procesos. No es nada fácil cuando se tiene, hay de todo tipo de historias, pero lo que sí pasa es que se siente un poco de mareo, se siente un poco de, hay mucho nivel de conciencia que se mueve, porque lo que tiene uno normalmente es un pequeño porcentaje de información, porque está el consciente y el subconsciente, Ujú. y el subconsciente es más o menos un 97% y el consciente solamente un 3%. Entonces, si tú te enfrentas con ese subconsciente también, requieres una preparación, requieres... Pero desde mi óptica, desde mi experiencia muy personal, pues me ha dado mucha sanación, me ha dado mucha guía, me ha dado mucha claridad, y además que es dedicación de tiempo específico para estudiarse a uno mismo, y uno muchas veces no, en silencio, en claridad, entonces desde mi óptica pues es un camino interesante, pero hay que saber a dónde se va, ¿no? Claro, totalmente. Y no solamente con el viaje, con todas las medicinas ancestrales, porque pues eso yo creo que todo merece un respeto, un amor y hacerlo siempre desde el corazón, ¿no? Y desde el amor, porque de eso se trata. Ellos, las culturas ancestrales lo manejaban de esa manera, o sea, era para conocerse y para llegar a estados de conciencia muy superiores para poder entender y conectarse con todo lo divino, ¿no? Y con la divinidad que está dentro de nosotros. Sí, 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 sí. Conecto con lo que estás diciendo y con algo que tú mencionaste hace unos días en tus historias, y es que
en el Museo del Oro de Bogotá. Es un museo muy interesante porque es el museo que tiene más piezas de oro en todo el planeta. Y por medio del avance también de diferentes personas estudiosos que han logrado identificar ciertos elementos de la cultura muisca, también a través de las mismas medicinas ancestrales, de revivir la cultura, de todas las formas como la cultura muisca logró mantenerse viva, porque pues hubo momentos muy oscuros de la cultura muisca, porque en 1777, por ejemplo, era castigado con pena de muerte hablar lengua muisca, porque Wow. muchas veces pasaba que cuando los estudiosos de la lengua empezaban a entender la lengua, pues dejaban de tener la visión eurocéntrica y antropocéntrica, sino pasaban ya a un nivel de entendimos el todo y pues se entendía la vida de otra forma. Entonces, la cultura se ha mantenido a través de boca y oído, entre familias, se ha venido conectando. Y lo interesante de ahí es que hay un cuarto en el Museo del Oro, en donde está una balsa, que es la balsa que precisamente encontraron, en donde Eri nos contaba que está la laguna Guatavita, que lo que hace básicamente es una ceremonia de cómo se hace el cambio de cacique, pero que en lengua muisca se dice realmente Silcua, no cacique, porque cacique es un nombre español, es un nombre en castellano. Ok. Y cómo se genera un equilibrio, un pagamento, y es esos pagamentos, y es una información bien bonita, porque un pagamento es entregarle a la tierra y se hacía por medio de las lagunas, porque es la energía femenina también, y es devolverle lo mejor que tú tienes también a la laguna, ¿sí? Y por medio de esa entrega, pues se genera también un balance para que la tierra, pues, mantenga un equilibrio con nosotros y nosotros con ella, y se viva, se tenga un arte del mejor vivir. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos llevar eso a la vida cotidiana? Entendiendo inicialmente de que muchos le hablamos a las plantas, pero entender que todo hace parte de la vida, ¿no? Entonces la ritualización en conexión con la tierra es muy, muy potente, la utilización de muchos mantras en conexión con la tierra, por ejemplo, ¿sí? Sabemos, por ejemplo, no sé si conozcas sobre los estudios de Masaru Emoto en Japón, que lo que él hizo fue del agua, exactamente, congelar las moléculas del agua y generar un efecto de información a la molécula, y dependiendo del tipo de información que la molécula recibía, la molécula se hacía más simétrica y más bella, o más asimétrica y con menos luz. Sí. Entonces, hoy en día Masaru Emoto él sigue vivo, y hoy en día lo que está haciendo, por ejemplo, es meditando. Tienen grupos de meditadores que meditan hacia los ríos, que meditan hacia el agua, y tienen estudios en donde están ubicados los meditadores en un punto, el agua baja, cuando llega el punto de la meditación, hacen la medición previa y posterior, y efectivamente con este tipo de ejercicios se genera una limpieza del agua. Entonces ya sabemos cómo podemos aportar. Sí, ya. Ahora que haces esa comparación es porque definitivamente el agua, y nosotros somos 80, casi 90% agua, nuestro cuerpo físico, nuestros sistemas casi agua, la tierra también es casi, es un porcentaje muy alto de agua, entonces ahí también entendemos cuál es la conexión que tenemos, porque es que en el agua es donde están las memorias ancestrales. Entonces, en nuestro ADN, en nuestras células, en nuestro sangre, está la información de todas estas memorias ancestrales. Por eso es que cuando tú dices y te refieres al experimento y la meditación a los ríos, lo que estamos haciendo también es sanándonos a nosotros mismos a través del agua que corre alrededor de la tierra. Y todas estas lagunas que hay acá sagradas, todos los ríos, todos los mares, todo está conectado intraterreno. O sea, no es que seamos, los continentes sí están separados por océanos y todo eso, pero internamente todos estamos conectados. Y viene a conectarse con nuestro ADN, con nuestras células, con nuestra sangre. Entonces ahí es donde entendemos, wow, ¿cómo así? Entonces si se sana el río, si se sana este mar que tengo al lado, pues me estoy sanando también yo a mí. Definitivamente. De hecho hay un libro
que yo estoy seguro que de muchos de los que estamos aquí lo ha leído, que es Los Cuatro Acuerdos. Es un libro de sabiduría tolteca, Biblioteca. precisamente, que estamos hablando en un punto de Mesoamérica, y, y habla de los puntos específicamente que tú estás mencionando, y sobre todo pues habla de la maestría del buen vivir, ¿no? Porque claro, ahí también uno cuando hace el contraste, por ejemplo, de las culturas europeas, que por las dificultades en términos de sus de las estaciones, Ujú. tenían momentos en donde pues les costaba más trabajo estar en su tierra y por eso tenían que desplazarse y por eso fueron culturas más guerreras, ¿no? Ujú. Mientras que aquí, sobre todo en esta zona, pues el clima es demasiado agradable, sí, hay ciertas variaciones y eventualmente llueve y tal, pero es muy fácil de adaptar, entonces se puede cultivar muy bien, no necesitas estar peleando por territorio porque el territorio es muy amplio, entonces ¿a qué dedicas el tiempo? A estar explorando tu mente y a estar buscando metodologías para poder pues vivir mucho mejor, un arte de buen Wow, vivir. wow, qué lindo eso. Sí, mira, acá nos dice Claudia, el quinto acuerdo es el amor, y sí, es verdad. A eso, Totalmente. y además que mira que ahora que nombra Claudia el amor, yo creo que el fin de todas las culturas, llámese muisca, tairona, tolteca, inca, maya, lemuria, el fin era el amor incondicional. Es la conexión máxima y al estado máximo del ser que tenemos que llegar todos. Cuando lleguemos a ese estado, ya pasamos definitivamente a realmente a seres, esos seres de luz como somos inicialmente. Entonces, ese es el fin de todo, el amor. De acuerdo, sí. Sí. ¿Qué tanto de la cultura muisca todavía podemos vivir hoy en día aquí en Bogotá y en Cundinamarca y en esta región de la cultura? Pues si nos vamos a la definición de cultura, Ujú. son todas las representaciones sociales que están, ¿no? Entonces, podría uno ver, hay sitios en Bogotá, Ujú. específicamente donde se vive mucho la cultura y donde se puede intercambiar y se puede hablar de cultura muisca. Hay sitios en donde se refleja mucho la cultura de la medicina, que es la forma como se Ujú. referencia la ancestralidad. Entonces, por ejemplo, en el centro hay lugares en donde se puede compartir porque la cultura está viva. O sea, lo interesante de todo es que Ujú. no necesariamente te remites a lugares muertos o a lugares en donde no existe ya, sino tienes que dirigirte a libros. No, la cultura está viva. ¿Sí? Ok. Entonces, en conversaciones con la cultura, con los wiwas, quienes son los que lideran todo el proceso turístico en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Ciudad Perdida, que eso es otra cosa maravillosa que pasa en Colombia, y es que Ciudad Perdida es 5 veces más grande que Machu Picchu, Ujú. y el Así es. porcentaje de visita de colombianos es así de pequeño porque todo el mundo va al rodadero, cuando ahí al lado está la Ciudad Perdida más grande del planeta, y está Sí. liderado por los Wiwa. Entonces, tener conversaciones con las personas que están vivas en la cultura, creo que es la mejor forma para uno poder entender. Sí, porque por ejemplo los Wiwa hablan de Serancua. Serancua es el nombre también del dios, del gran espíritu, ¿sí? Del gran balance. Y de hecho, cuando uno entiende las palabras de la cultura, uno empieza a entender más la cultura. Entonces, hay una palabra, por ejemplo, en lengua quechua, que es el Aini. Y el Aini es precisamente entender ese gran balance, entender que todo lo que yo entrego también lo voy a recibir, que todo lo que yo recibo también lo entrego y porque estoy en una energía de constante movimiento en todo sentido y esa era un poco la forma como se jerarquizaba dentro de la cultura muisca precisamente. No se jerarquizaba de la manera como estamos acostumbrados en pirámide, sino se Ujú. jerarquizaba de una manera diferente y es ligado hacia el intercambio de energías. Si yo Ok. le entregaba algo a alguien y esa otra persona me entregaba una palabra que me entregaba tranquilidad y sabiduría, pues era un tipo de relación. ¿Sí? Qué bonito. Qué lindo. Qué lindo. Cada vez me sorprendo más y como que mi corazón late cuando escucho todo esto de verdad. Es que
de verdad, sabes, es el sentimiento de estar recordando. Es como esa apertura del alma de decir, wow, ahora sí estás por donde debes estar. Tardaste tanto tiempo, pero aquí ya como que te estás volviendo a conectar. Entonces ese sentimiento es muy bonito, es muy bonito. Definitivamente. Sí, es muy, muy Sí, lindo. sí, sí. Pues Javier, yo creo que esto tema y más, esto va para como una clase magistral. Esto no es solamente información para un live, sino para realmente hacer como de verdad como una clase magistral. Y yo creo que sería la primera en apuntarme porque de verdad es muy lindo conocer todo esto. Y seguramente tú tienes sigues y te sigue llegando información, me imagino. Claro, sí, claro, porque pues yo comparto mucho con personas de culturas vivas, como Misaks, como diferentes Ok, culturas, y, y eso enriquece mucho, porque algo que es súper interesante de ver es que las culturas ancestrales entienden las realidades de muchas dimensiones. A nosotros nos enseñaron también a entender solamente esta de tres dimensiones, pero cuando tú ves que la multivisión ancestral estudia y tiene personas especializadas, por ejemplo, en entender los sueños, en entender la vida después de la vida. ¿Sí? Son otras dimensiones que normalmente no nos guían y por eso tenemos tantas dudas, tantas inquietudes de cómo es el proceso. Mientras que en las culturas ancestrales existen sabios de diferentes dimensiones, sabidurías, elementales. Por ejemplo, en la cultura Misak se llama los Kilimisai. Kilimisai quiere decir ok, de todos y para todos, y es el mismo nombre hacia el líder, de ok. todos y para todos, y es de la misma forma como se le dice líder al Kirimisai. Entonces, Wow. la cantidad de información que hay viva para poder entender, ir a la fuente, es hablar es compartir con personas que estén en su caminar espiritual despierto, porque no todos los indígenas están en su caminar hacia el despertar. Sí, hay diferentes también vibraciones de personas que están en diferentes momentos, pero sí hay muchas personas que están en su despertar también, y ahí es donde vale la pena entender también su visión, ponerse en los zapatos del otro, entender Claro, cómo el universo funciona, cómo podemos, al entenderlo también podemos mejorar nuestra vida, la relación con el todo, con nosotros mismos, con todos, ¿no? Lo que tú mencionabas ahorita, el amor. el amor, el amor. Y definitivamente este es un momento en donde estamos ya incorporando la energía del cielo y de la tierra, porque esa es la parte que nos faltaba, como incorporar la energía de la madre tierra, porque aprender a ser humanos es lo más difícil que hay. Y no aprendemos a ser humanos es porque se nos olvida que la madre tierra es la madre que nos sostiene, la madre que tiene toda esa información y que está ahí lista para entregarnos absolutamente todo. Y lo que pasa es que nosotros estamos tan desconectados que se nos ha olvidado también entregarle a la madre tierra. Solamente esperamos recibir y recibir y recibir y se nos ha olvidado que también debemos entregar. Entonces, este es un momento muy lindo que estamos viviendo, de verdad. Este despertar, yo creo que ahora sí se está sintiendo el verdadero despertar y que todas las personas, ojalá que están en este camino, de verdad estén viviendo cosas, eh, cosas tan asombrosas como lo que está pasando con toda esta información que la Madre Tierra nos está entregando y que nuestros ancestros están queriendo, venga, estamos listos para entregarles todo, ya está disponible, ya están listos para recibir. Entonces, qué bonito que estas cosas se estén dando y qué bonito que tú también estés, o sea, que nos estés entregando tanta información, porque de verdad es muy lindo conectar con esto. Con todo el amor. Sí, qué bonito, Javier. Bueno, pues queda pendiente para que sigamos explorando estos temas, porque yo siento que hay mucha información para compartir y Muchísimo. para reaprender y para seguir recordando. Entonces, gracias, Javier, por estar acá, por haber aceptado esta invitación.
No sé si quieras decirnos algo de la sabiduría muisca ya para despedirnos. Sí, la forma como se saludaba, como nos saludábamos en nuestros ancestros, era Fien Shinga, que quiere decir veo la luz que hay en ti. Wow, Fien Shinga. wow. Veo la luz que hay en ti. Qué mejor, qué mejor aprendizaje. Veo la luz que hay en ti. Qué bonito. Javier, gracias. Gracias, Dios gracias. te bendiga. Entonces, estamos en contacto y bueno, aquí queda esta información disponible para todos, porque de eso se trata, que empecemos a recordar y volvernos a conectar con todas estas memorias ancestrales que nos están mostrando tantas cosas hermosas para que de verdad vivamos desde el corazón y conectemos con el quinto acuerdo que es el amor. Un abrazo para todos y gracias. Nos vemos pronto. Chao.